Bueno, Profe, dígame. hoy es la última clase. Hoy es la última clase de ver el último capítulo, pero la otra semana tenemos clases para hacer un repaso. Ah, ok, súper bien, gracias. Bueno, jóvenes, entonces en la clase de hoy vamos a ver el capítulo que nos falta, que es el capítulo sobre circuitos de corriente directa. Y para la próxima semana, Dios mediante, yo esperaría coger la clase de hoy en 8 para hacer problemas de los dos capítulos que nos quedan, ¿verdad? O los dos últimos que hemos visto, que sería el de hoy, corrección, bueno, el que hemos visto y el que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces sería como una clase de repaso, la que haríamos de hoy en 8. Esa es una cosa. La otra cosa es que en un problema que yo resolví hace 15 días, cuando yo vi el tema de potencial eléctrico, no sé si recuerdan que yo hice un problema de unas placas. ¿De acuerdo? Y el campo está en esta dirección. Yo puse, o sea, los sigma que puse aquí los puse al revés. ¿De acuerdo? Entonces eso puede causar algún tipo de confusión, ¿verdad? O sea, me refiero al signo. No sé si recuerdan si era menos y más aquí, pero tal y como están en la pizarra, están al revés. Para que lo tomen en cuenta por si ven el video, que no les vaya a generar alguna duda, porque la parte A del problema decía que la carga no llegaba a la otra pared, ¿verdad? Es decir, le hacía falta velocidad. Entonces, como yo puse los sigma en la pizarra, pues sí, produce confusión, ¿verdad? Porque recuerden que una partícula positiva se acelera y una partícula negativa lo que hace es que la fuerza y el campo están en dirección contraria, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa es que yo la semana pasada hablé de la densidad de corriente. La otra, yo dije que eso era un vector. Efectivamente, eso es un vector, ¿verdad? Y dijimos que la magnitud se calcula, lo puse así, valor absoluto J, se calcula como corriente pluridimensional. Eso está bien. Eso es para calcular la magnitud. Okay, pero al ser un vector es importante especificar la dirección. Revisando el Segway, no, es decir, no lo llegué a ver en lo que ellos explican ahí explícitamente, pero cuando yo tengo un conductor que tiene una sección transversal A, por ejemplo, y las partículas de carga negativa se mueven en la dirección del Y positivo, por ejemplo, poniendo un sistema de referencia así, X y Y, y estos son electrones, y la corriente va en sentido contrario, pues el J va en la dirección contraria. Entonces, en general, lo que podemos poner es que, como una nota, la dirección de J es la del flujo de una carga positiva. Es la del flujo de una carga positiva. Es decir, J apunta en la dirección contraria al sentido en el que se mueven los electrones. Otra forma de decirlo sería que los electrones se mueven en la dirección de menos J. Entonces, podría aparecer una pregunta conceptual de eso. No sé si hay preguntas conceptuales de esta parte, no he visto, pero por si les sale algo referente al sentido de J, ya ustedes saben que J va en la dirección del flujo de las cargas positivas. ¿De acuerdo? O la dirección de los electrones, que son cargas negativas, la dirección es menos J. O sea, siempre es en sentido contrario al J como tal. Bueno, eso era otra cosa que tenía por ahí pendiente. Y entonces, pues ahora sí vamos a comenzar con el capítulo de los circuitos de corriente.
corriente. Lo que pasa es que algunos de las apelaciones que me han hecho de preguntas de la plataforma ya hice la corrección en el informe del calificado, o si alguno de ustedes me había hecho alguna apelación. Bueno, nosotros vamos a comenzar hoy viendo el tema de la FEM, o también lo que se llama fuerza electromotriz. En realidad, de fuerza no tiene nada. Es decir, el término fuerza quedó ahí porque históricamente se llamó así, pero realmente se refiere a una tensión, a un voltaje, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la fuerza electromotriz en un circuito sencillo, utilizamos el siguiente diagrama, donde usamos esta simbología para referirnos a la fuente. ¿Ok? Y por aquí tiene una resistencia. Y esta resistencia que está aquí, yo la llamo con la letra mayúscula R. Y esta que voy a encerrarla junto con la batería, esa R, yo la llamo con una R mayúscula. Entonces, esta R es la R del dispositivo, es decir, del resistor que se coloca en el circuito para hacer la medición. Y la R minúscula se refiere a la resistencia interna. A la resistencia interna del instrumento de medición. En este caso, de un multímetro. ¿Okay? Ya ustedes saben que un multímetro funciona como un voltímetro, funciona como un amperímetro, funciona como un ohmímetro, ¿verdad? Es decir, es un instrumento muy versátil que permite medir diferentes cantidades en un circuito. Entonces, cuando hablamos de la FEM, nos referimos a la fuente de poder, ¿verdad?, que se está utilizando en el laboratorio, ¿verdad?, la que provee la diferencia de potencial, junto con el instrumento con el que ustedes o con el que uno está haciendo las mediciones. Por ejemplo, cuando mide la resistencia en este resistor, o cuando mide la diferencia de potencial, o cuando mide el paso de la corriente por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de FEM, nos referimos a eso. Nos referimos a un circuito en donde tenemos una fuente de poder, un instrumento conectado en serie con la fuente de poder, que en este caso es el multímetro, el cual en su interior tiene una resistencia interna. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la corriente pasa por los diferentes dispositivos del circuito, pues las lecturas no coinciden. Por ejemplo, el voltaje no coincide en la fuente de poder, no coincide con el voltaje que hacemos en la lectura del multímetro. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que lo que sucede aquí es que, recuerden que la corriente, al pasar por las resistencias, ¿qué hace? Disipa calor, ¿verdad? Es decir, los dispositivos se calientan. Entonces, hay caídas de potencial debido al paso de la corriente, cuando esa corriente atraviesa los diferentes dispositivos del circuito. Ok, entonces si yo quito el multímetro, ¿verdad?, esto es el multímetro, pues esta FEM, que no lo he dicho de paso, el símbolo que vamos a usar es una E, ¿verdad? O también algunos libros usan UFM, ¿verdad? Eso se refiere a voltaje de la FEM, que es precisamente esto que tengo aquí. ¿Okay? Entonces, si yo quito el multímetro, o sea, si lo quito del circuito, pues únicamente me queda el delta V que lo provee la fuente. Entonces, para tomar en cuenta ese efecto, la forma como se calcula el delta V cuando tengo incorporado el multímetro es la FEM menos la corriente que pasa multiplicada por la resistencia interna del multímetro.
Entonces, si esto desaparece, pues continúa teniendo la batería que hemos venido estudiando, ¿verdad? La batería que tenemos ahí puesta en el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, esa FEM también la puedo calcular como I por R mayúscula más I por R minúscula. Lo que hice fue que pasé esto que está restando, lo paso de este lado, y el delta V es I por R, por ley de Ohm, ¿verdad? Esto es por ley de Ohm. Entonces esto es por ley de Ohm, y esto es por el multímetro. O sea, por el instrumento con el que estamos efectuando las mediciones. Y de aquí puedo despejar la I. Entonces resulta que aquí tengo una forma teórica de calcular la corriente, que es M dividido entre R, que es esta ecuación que vemos. Es una forma de calcular la corriente, teóricamente, en un circuito cuando tenemos un multímetro conectado en serie con la fuente de poder. O sea, la fuente de poder es esto, ¿verdad? Bueno, entonces, también aquí puedo calcular potencia. Igual que lo hicimos la clase anterior, que potencia era I cuadrado por R, aquí también puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, hay una formulilla que le da para calcular la potencia en la resistencia, ¿verdad? En la resistencia de carga. La resistencia de carga es esta, la R mayúscula. Entonces, recuerden que potencia yo la puedo calcular como I cuadrado por R, ¿verdad? Entonces, pues sustituyendo esta I adentro me quedaría epsilon al cuadrado entre R mayúscula más R minúscula al cuadrado por R. Y esa R mayúscula le llaman la resistencia de carga o la resistencia externa. ¿De acuerdo? Podría ser I cuadrado por R, minúscula, sí, pero entonces se refiere a la potencia del instrumento de medición. Entonces ya ahí le tienen que especificar, ¿verdad? Para que aquí use R minúscula en lugar de R mayúscula. Entonces ahí hay un ejemplo hecho en el libro. Está en la 10ª edición, en la página 716, para que lo vean. Porque podría ser que aparezca alguna pregunta de esas en la plataforma. Le dice que calcule un máximo. Entonces un máximo es derivar la potencia con respecto a la resistencia en mayúscula. Y eso igualarlo a 0. Y entonces para calcular, qué sé yo, la resistencia. O sea, la resistencia R mayúscula en términos de la R minúscula. Pues ahí ese ejemplo está hecho ahí en el libro, ¿verdad? Para que le echen un ojo ahí. La dificultad realmente radica en derivar eso, ¿verdad? Vean que como estoy derivando con respecto a R mayúscula, a R está arriba y está abajo. Vean que es como que es una derivada como un denominador, ¿verdad? O escribirlo en la forma de producto y hacer la derivada, igualar a 0 y despejar a R. Entonces, es posible, como les decía, que aparezca algo similar, semejante, en la plataforma, porque son ejercicios cortos, ¿verdad? Relativamente cortos, que se prestan para una pregunta en la plataforma, para que le echen un ojo. Okay. Bueno, y este es el concepto de la FEM, como tal, ¿verdad? Cuando tenemos un instrumento de medición conectado en serie con los elementos del circuito, en este caso lo que hay es una resistencia externa y con la fuente de poder, ¿verdad? Pues las lecturas en ambos instrumentos no coinciden, hay una caída de potencial. ¿Por qué? Porque al pasar la corriente por los dispositivos, ¿verdad? Genera calor, entonces definitivamente hay un efecto. Es decir, los instrumentos se calientan, ¿verdad? Se disipa calor y las lecturas en los voltajes no coinciden, ¿verdad? Es decir, la lectura en el multímetro es ligeramente menor a la que le da la fuente de poder, ¿verdad? Dependiendo de las resistencias que estén colocadas en el circuito. Pero esas lecturas nunca van a ser iguales, ¿verdad? Bueno, eso es el concepto de FEM. O le llaman también fuerza electromotriz. Realmente no es una fuerza, ¿verdad?
Bueno, vamos a pasar a ver ahora igual que lo que habíamos visto en la clase hace. Profe, perdone, pero ya es que le escucho muy mal. Déjeme ver. Qué bueno que me diga, porque si no, déjeme ver. Voy a desconectar un momentito esto. Ok, ahí, ¿cómo me oye? Mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Quizás cuando me vuelvo a la pizarra, lo que tengo son un audífono conectado con cable y el conector se mueve. Ah, Por ahí ok. me sugirieron que pusiera un Bluetooth, que eso es lo que voy a hacer en cuanto vaya por ahí a algún lado a buscarlo, porque posiblemente el cable sea lo que esté dando el problema. Ah, ok, profe. Y otra Gracias. cosa es que también la clase, aquí donde estoy cerca de la calle, entonces es posible que también se venga todo el sonido de todo lo que pasa por ahí. Bueno, entonces, vamos a ver. Les decía que íbamos a ver los resistores en serie. Recuerden que el resistor es el dispositivo como tal, ¿verdad? Igual que cuando hablábamos del capacitor, la cantidad que lo caracteriza es la capacitancia. Ahora vamos a hablar de los resistores. La cantidad que los caracteriza es la resistencia, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que tenemos resistores en serie, es que tenemos uno a continuación del otro. De esta manera. ¿Okay? Y aquí hay una FEM o una batería puesta. Vamos a despreciar la resistencia interna, ¿verdad? En los circuitos, si no le hablan de resistencia interna, si no se la dan, no hay por qué usarla, ¿verdad? Ahora, si ya le dan una figurita en donde usted ve una resistencia chiquitita, que es el convenio de la simbología para referirse a la resistencia interna, es porque hay que tomarla en cuenta. Aquí estamos despreciando eso. Yo solamente tengo una fuente con un delta V y tengo dos resistencias en serie. Entonces la corriente viene por aquí y la misma corriente que pasa por el resistor R1 es la misma corriente que pasa por el resistor R2. Eso en la realidad no es cierto, ¿verdad? En la realidad ya dijimos que la corriente al pasar por una resistencia genera calor. Entonces no es lo mismo, no es la misma cantidad de corriente que pasa por una y también pasa por la otra. No es cierto, pero aquí en esto estamos simplificando el problema, ¿verdad? Entonces, cuando tengo resistencias en serie, la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2. Sin embargo, los delta V1, en R1 es delta V1 y en R2 es delta V2. Por lo tanto, cuando yo tengo resistencias en serie, lo que yo esperaría es que el delta de la batería sea la suma del delta V1 más el delta V2. ¿De acuerdo? La corriente no importa, porque es la misma que pasa por cada resistencia. Así sea que hayan 2, 3, 4, 5, pero mientras que todas estén en serie, ¿verdad? Mientras que la corriente no tenga otro camino para salir, vea que todo pasa por aquí, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Entonces, aquí lo que yo haría es que uso la ley de Ohm, y la ley de Ohm dice que esto es I por R1 más I por R2, más, y dejo abierta la suma, porque pueden haber más resistencias en serie. Y entonces de aquí el factor común es la I, y me queda dentro del paréntesis R1 más R2 más, y dejo la suma abierta. ¿Okay? Entonces, lo que está dentro del paréntesis se llama la resistencia equivalente. Entonces, esa resistencia equivalente es la combinación lineal, como dice en álgebra, ¿verdad? De R1 más R2 más todo lo que esté en serie. ¿Okay? Entonces, aquí lo que decimos es que esa resistencia equivalente converge a la suma desde I igual 1 hasta N resistores de todos los R sub I. ¿De acuerdo? Y el resistor, en resistores en serie, el resistor mayor
de esa secuencia, ¿verdad?, es menor que la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo una secuencia de resistores, el mayor tiene valor menor que la resistencia equivalente. Por una cosa simple de que hay algo ahí en geometría que dice que se me olvida, bueno, pero eso es importante saber, ¿verdad? La resistencia con el mayor valor es menor aún que la R equivalente. Bueno, entonces esos son resistores en serie, uno a continuación del otro. La corriente no se bifurca, es decir, no llega a un punto en donde se separa, ese punto se llama un nodo. Vamos a ver ahora el caso de resistores en paralelo. Entonces, para resistores en paralelo, los voy a tener así. Las terminales donde están conectadas esas resistencias son comunes. Es decir, este punto y este punto son comunes y a la vez son comunes con la batería. O sea, comparten las mismas terminales, aunque estén en posiciones distintas. Y entonces este resistor tiene una resistencia R1, este tiene una resistencia R2 y así sucesivamente todos los que estén puestos en paralelo. Y este es la batería, que tiene una diferencia de potencial o un voltaje del tau. Entonces vean lo que pasa aquí. Este punto que está aquí, o este punto que está de este lado, se llama un nodo. O también le dicen una unión. Y en el nodo, lo que va a pasar es que la corriente, cuando llega ahí, se bifurca. Es decir, una parte continúa por aquí y la otra parte continúa por aquí. Entonces, una parte va a pasar por R1 y la otra parte va a pasar por R2. Imagínense como que si fuera una tubería, ¿verdad? Que ponen una T en la casa para distribuir el agua a diferentes lugares, ¿verdad? Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces vean que la resistencia, perdón, la corriente que pasa por el resistor R1 no es la misma que la corriente que pasa por el resistor R2. ¿Por dónde pasa más corriente? Por el resistor que tenga la resistencia más baja. ¿De acuerdo? Y entonces esto sí es un nodo. Entonces cuando lo tengo en paralelo, resulta que los delta V sí son iguales en cada una de las resistencias que estén conectadas en paralelo. Y entonces ahora lo que yo esperaría, en lugar de que delta V sea la suma de los delta V's, como en el caso anterior, ahora lo que yo esperaría es que la corriente total sea la suma de la corriente que pasa por cada uno de los resistores que está en paralelo. ¿Okay? Entonces dejo la suma abierta. Y entonces uso la ley de Ohm, y la ley de Ohm es delta V entre R1 más delta V entre R2 más, dejo la suma abierta y ahora lo que hago es que factorizo el delta V. Antes factoricé la I, ahora factorizo el delta V. Y entonces lo que me queda dentro del paréntesis es 1 entre R1 más 1 entre R2 más, y dejo esa suma abierta. ¿Okay? Y entonces lo que está dentro del paréntesis es una cantidad que se llama la resistencia equivalente de una suma o de una combinación de resistores en paralelo. Entonces sería 1 entre R1 más 1 entre R2 más, y dejo la suma abierta. O sea, esa suma converge, ¿verdad? Converge a una suma desde I igual 1 hasta N resistores. Si quieren ponerlo así, R sub I a la menos 1. Ahora, yo no sé si lo estoy escribiendo bien. Ese menos tengo que meter toda la suma. Yo no recuerdo. ¿No se acuerdan de eso? Creo que no, ¿verdad? Si Yo no, no. ¿ah? Yo no me acuerdo de eso. Si no lo dejamos así, uno sobre arriba. Ya.
Entonces, si por ejemplo son solo dos resistores, o sea que la suma para aquí, pues la resistencia equivalente es R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces, si son dos, aquí está la fórmula. Les digo porque tenemos el problema en este curso que siempre pasa que el estudiante maneja bien los datos, ¿verdad? Pero cuando lo mete en la calculadora se le olvida sacarle el inverso. Entonces, si este resultado, así, 1 sobre R equivalente le da un quinto, lo dejo así, ¿verdad? No se le olvidó, cuando realmente tiene que invertirlo para que queden 5 ohms. Entonces, no se les olvide eso, ¿verdad? Ahora, si son 3 resistencias en paralelo, ya la expresión es más compleja, ¿verdad? Y si son 4, pues mucho más. Pero entonces, en ese caso, se haría, ¿cómo se dice? Directamente con la calculadora, o si ustedes quieren hacerlo a mano, no sé cómo están acostumbrados, pero entonces que no se le olvide darle shift a la calculadora y el inverso, ¿verdad? Para que le dé vuelta al numerador y al denominador. ¿Okay? Y entonces se los digo porque ya vi algunas preguntas en la plataforma y me puse a revisar una en particular y resulta que el que hizo la pregunta, ¿verdad? Con toda la malicia del caso, tengo una opción que es un quinto, ¿verdad? Entonces, claro, si usted no se acuerda de invertirlo, le ponen ahí de primera opción un quinto para que uno se vaya con todo, ¿verdad? Entonces, no se les olvide, ¿verdad? De que si son fracciones, que usted le saque el inverso. O independientemente que sean fracciones, ¿verdad? Usted tiene que hacerle el inverso para calcular la R equivalente. Bueno, estos son resistores en serie y en paralelo. Entonces, bueno, resistores en paralelo, tenemos el detalle de que la resistencia, el resistor con la resistencia más pequeña, esa resistencia es mayor que la R equivalente. ¿De acuerdo? Bueno, también le podrían pedir que calcule potencia, ¿verdad? En una resistencia. Entonces, potencia, recuerden que en las resistencias es potencia disipada. Entonces, la fórmula que hay que usar es la que vimos la semana pasada, I cuadrado por R. Bueno, vamos a hacer, si no hay ninguna duda de este material, vamos a hacer un problema. Voy a hacer el dibujo. Bueno, vamos a ver. El problema lo que le dice es que, como se ve en esta figura, tenemos una fuente que tiene 20 voltios. Produce 20 voltios y tiene 6 resistores. Entonces, R1, R2, R3, R4, R5, R6.
Entonces R1 es 5 ohmios, R2 es 10 ohmios, R3 son 5 ohmios, R4 5 ohmios, R5 2 ohmios y R6 2 ohmios. Entonces le dice que la parte A del teorema le dice que calcule los delta VI, donde I se refiere a 1, 2, hasta 6. O sea, que calcule la caída de potencial en cada resistor. Y que también calcule la corriente que pasa por cada resistor. ¿Sí? Le están diciendo que cuál es la delta V aquí, el delta V aquí, en cada uno de ellos y la corriente que pasa por cada una de las resistencias, los resistores en este caso. Vean que aquí estas dos están en serie, pero estas dos están en paralelo. Yo sé que están en paralelo, porque aquí hay no. Cuando la corriente llega ahí, se bifurcan. Una parte coge por aquí y otra coge por arriba. En este caso, las dos resistencias son iguales, entonces las corrientes que pasan por aquí son iguales. Pero, digamos, si la resistencia de arriba fuera mayor, entonces la corriente que pasa por aquí es menor que la que pasa por aquí. Y estas dos también están en paralelo, ¿verdad? Porque aquí hay otro no. Entonces recuerden que resistencias en serie, la corriente es la misma, el voltaje es la suma, ¿verdad? De todas las que estén en serie. Y resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿verdad? En todas las terminales de cada una de esas resistencias que están en paralelo, pero la corriente no. La corriente va a cambiar debido a que llega un nodo y digamos que se divide. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ok, entonces este circuito yo lo puedo simplificar más, yo puedo escribirlo como 4 resistencias. Entonces este es R1, este es R2, este es R3-4, que es la resistencia equivalente de 3 y 4, y esta es 5, 6. ¿Okay? Y entonces, pues lo que hacemos es que encontramos las equivalentes en paralelo, y una vez que las tengo, le sumo R1 y R2. El ejemplo es bastante sencillo, y si alguno de ustedes está tomando un curso de circuitos, pues esto ya es un paseo, ¿verdad? En el curso de circuitos se ven métodos más elaborados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Calculo la R34. ¿Qué sería la R34? Como son dos resistencias, sería 5 por 5 entre 5 más 5. Y la R56, ¿qué sería? 2 por 2 entre 2 más 2. Pues esto es 2.5 ohmios y esa de ahí abajo me da... De 1. Sí, tiene razón, 1. Y ahora lo que hago entonces es que calculo la R equivalente. Que sería entonces 5 más 10 más 2.5 más 1. Y esa R equivalente ya entonces es 18.5. Ya tengo la resistencia equivalente. Y ya puedo comenzar a responder la parte A, ¿verdad? ¿Qué haría entonces aquí? Como ya yo tengo la resistencia equivalente, yo me puedo devolver. O sea, puedo calcular ahora la I total. La I total es el delta V entre la R equivalente. El delta V son 20, me dijeron, ¿verdad? 20 voltios y la R equivalente son 18.5 omegas, ¿verdad? Entonces eso, al dividirlo, me da 1.08 amperes. Y esa es la corriente total que está pasando por R1 y por R2. ¿Ok? Pues ya ahí estamos respondiendo a la parte B, ¿verdad? Porque la parte B me está diciendo que calcule la corriente, o que diga cuál es la corriente en cada uno de los resistores. Y ahí vean que ya aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí pasa 1.08. Aquí pasa 1.08. Y cuando llega aquí, ¿qué pasa? Se divide, ¿verdad? Pero como las dos resistencias
tienen el mismo valor, pues entonces en esta pasa 1,08 entre 2 y en esta pasa 1,08 entre 2. Pues cuando sale aquí es 1,08 y cuando entra aquí es otra vez 1,08 entre 2, 1,08 entre 2. O sea que eso es 0.54, si no me equivoco. A ver, ya respondí la parte B. Ve qué fácil. Bueno, en este caso está sencillo, ¿no? Puede ser que haya otro circuito un poquillo tal vez más complicado, pero estamos comenzando por este, que es cortito, ¿verdad? Ok, ¿y el delta V cómo lo calculamos? Bueno, el delta V, lo que yo voy a hacer es que uso otra vez la ley de Ohm, ¿verdad? Yo aquí siempre puedo volver a la ley de Ohm las veces que quiera. Entonces vamos a ver, el delta V1 se refiere a la diferencia de potencial en estas terminales. En la terminal A y B, en esa resistencia. ¿Okay? Entonces eso sería la corriente que pasa por ahí, por R1. ¿Verdad? Y sería lo mismo para delta V2. La corriente que pasa por ahí, por R2. Bueno, realmente no es lo mismo, ¿eh? No es que den igual, ¿verdad? Porque las resistencias no son iguales. Entonces el delta V1 sería multiplicar la corriente por 5. Entonces aquí me quedaría, para el delta V1 sería 1,08 por 5. Y eso me da 1,08 por 5, a mí me da 5.4. ¿Qué unidades? Voltios. Y aquí sería delta V2, que sería 1,08 por 10. Entonces el delta V2 sería 10.8 voltios. Pues claro, si ya yo sumo estas dos cosas, 10.8 más 5.4, ¿cuánto me da eso? 8 y 4, 12. Llevo una, 6, 16.2. Entonces a 20 le quito 16.2, me queda lo que falta al repartir, por decirlo de alguna manera, aquí. ¿Verdad? Entonces el delta V3, la ventaja es que el delta V3 es igual que el delta V4, porque están en paralelo. Y el delta V5 es igual al delta V6. Entonces de aquí ya yo concluyo. Delta V3 es igual a delta V4. Y delta V5 es igual a delta V6. ¿Y cómo los calculo? Bueno, el delta V3 multiplico 1.08 por 2.5, que es la resistencia equivalente ahí, ¿verdad? Y me da el delta V3, que es 2.7. Y el delta V5, lo mismo, 1.08 por 1, que viene a ser 1.08. Entonces, si yo sumo eso, ¿cuánto da eso? 2.7 más 1.08 me da 8, 7, 3 punto algo, 78, que es precisamente la resta de esto. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos, ahora mismo está pasando un camión. Entonces el ruido, me imagino que se oye demasiado. Bueno, entonces, ¿alguna duda de esta pregunta? De este problema. Es sencillo, ¿verdad? Es decir, es un caso, digamos, en donde no hay mucha complicación, pero sí hay que calcular, digamos, en estos problemas siempre hay que reducir el circuito para obtener la resistencia equivalente, porque con la resistencia equivalente usted puede calcular o la corriente total o el voltaje de la fuente, ¿verdad? Donde están conectados todos esos resistores. Le podrían pedir potencia también, ¿verdad? Potencia, qué sé yo, en la resistencia R4. Entonces, si es en la resistencia R4, esa potencia 4 es la I que pasa por ahí al cuadrado por R. Entonces, ¿cuál es la I que pasa por ahí? 1,08 entre 2. Eso sería 0.54 al cuadrado. Por la resistencia en R4. En R4 es 5. Ok, entonces hay que hacer, para calcular la potencia sería 0.54 al cuadrado por 5. Y ahí ya tendría la potencia en watts. Vean que amperios al cuadrado, amperios cuadrado por
ohmios me genera, me da quién, ¿verdad? Entonces por ahí he visto preguntas así en la plataforma, que son sencillas, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional, verdad? Entonces vean que aquí, bueno, el periodo está cuadrado por ohmios me da watts. Okay. Y otra cosa es que si la corriente es negativa, que puede ser el caso, ¿verdad? Más adelante en el siguiente tema, la corriente puede ser que dé negativa. Entonces aquí hay un error común y es que dejan el menos afuera. Y vean que el menos, si la corriente es negativa, el menos, si por ejemplo el punto 54 fuera negativo, en el tema que sigue, vamos a ver que las corrientes pueden ser negativas. Y entonces dejan el menos ahí y cuando elevan al cuadrado se les olvidó. Y entonces ponen la cantidad con el negativo. O sea, arrastran el negativo. Y vean que no, si esto yo lo elevo al cuadrado, se va en medio, ¿verdad? Y ya ustedes saben, ¿verdad? El que hizo la pregunta maliciosamente pensó en dejar el negativo también. Entonces hay una opción que la operación es la correcta, pero tiene un menos, ¿verdad? Esperando a ver quién cae en esa trampa. Entonces por eso tengan cuidado con eso de los signos también, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda de este problema? La potencia nunca es negativa, entonces. La potencia nunca es negativa. La potencia siempre va a ser positiva. Desde que en física 1 se los dijeron, ¿verdad? Siempre se calcula como una cantidad positiva. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, esas son resistencias en serie y en paralelo. La idea, nuevamente, es que ustedes calculen la resistencia equivalente. Ese es el chiste, ¿verdad? Calcular la resistencia equivalente. Ahora vamos a ver otro método para resolver circuitos que se llaman las leyes de Kirchhoff. Es un método más general donde no es necesario reducir el circuito. Es decir, no es necesario calcular la resistencia equivalente. Entonces, en las preguntas de la plataforma no hay forma de equivocarse, ¿verdad? Porque dependiendo del contexto de la pregunta, usted enseguida entiende que es un problema que hay que hacerlo por ley de Ohm, que es el caso de encontrar la resistencia equivalente, o es un problema que hay que hacerlo por esto que vamos a ver ahora. Entonces, esto que vamos a ver ahora se llaman las leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff, con doble H y con doble G. Entonces, Kirchhoff tiene dos leyes. La primera ley voy a leer el enunciado de la ley. No lo voy a anotar porque para no escribir tanto, ¿verdad? Voy a leer el enunciado y después escribo la ecuación. Dice, la primera ley dice así: la suma de las corrientes que entran en un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. ¿Ok? Entonces, eso yo lo puedo poner en forma general escribiendo esta ecuación. Escribiendo que la suma de IK o I sub K desde K igual a 1 hasta N es igual a 0. ¿Okay? Y aquí entre paréntesis le ponen en el nodo. O sea, la suma hay que hacerla en el nodo. Es decir, donde la corriente llega y se bifurca. Ok, esa es una forma de escribirlo. El survey se lo pone más sencillo. Es decir, el survey le pone simplemente esta misma ecuación, se la pone así. La suma de I es igual a 0
y en el límite inferior de la suma le pone la palabra unión. Así. Es lo mismo, ¿verdad? Yo lo estoy escribiendo de una forma distinta, pero equivale a esto también. Entonces, ¿qué significa lo del nodo? Vamos a ver, si yo tengo una corriente, un circuito, ¿verdad?, que converge a un nodo, y esta corriente es I1, cuando llega al nodo se bifurca. Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? Se bifurca. Entonces una parte sale y otra parte sale aquí. ¿De acuerdo? Ahora, yo digo que sale, pero realmente no sé qué pasa. Es decir, yo este dibujo lo podría también hacer así. Y 3 entrando, y 1 entrando, y 2 entrando. ¿Cuál es el correcto? No sabemos, a menos de que le den los sentidos de las corrientes en el circuito. Si no se los dan, uno tiene que ponerlos. Y ahí es donde viene el asunto de que cuando resuelve el problema, algebraicamente le dan corrientes negativas. Eso está bien. Sí, está bien. Lo que pasa es que escogimos el sentido de circulación de la corriente mal. Pero la magnitud está bien calculada. Así que el problema, por lo tanto, está bien resuelto. Entonces, en estos problemas de Kirchhoff, es posible que el circuito no le indique el sentido de las corrientes y seamos nosotros los que tengamos que poner el sentido. O bien le ponen el sentido de las corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí es que tenemos que tener claro que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo en el convenio de la primera ley. Entonces, si yo quiero aplicar esta ley aquí, tendría que escribir esto así. I1 positivo más menos I2, digo I3 negativo, más menos I2 negativo. Todo lo que sale es negativo. Todo lo que entra es positivo. Entonces aquí quedaría I1 menos I3 menos I2 igual a 0. Y en este otro caso, ¿cómo sería entonces? Todo lo que entra es positivo. Todo lo que entra es positivo. I3 sería positiva, I2 sería positivo. Y esto sería así. Bueno. Entonces, ¿cuál es correcta? ¿No? Las dos están bien escritas. Las dos están bien. Lo que pasa es que con este convenio es posible que cuando yo resuelva todo el problema, me dé una corriente negativa. Entonces, eso quiere decir que escogí el sentido mal. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Claro. Bueno, entonces vean lo que pasa. La primera ley de Kirchhoff no es un resultado nuevo. Esa es la parte más importante de esto. ¿A qué se les parece eso a ustedes esto? Suma de corrientes igual a 0. ¿A qué hemos visto que se parece? Que es parecido. ¿Qué creen ustedes? En el curso de Física General 1 y en este curso, ¿qué hemos visto que se parece a eso? ¿Quién me dice? Tiene que ver con la ¿Fuerzas? conservación, ¿no? ¿Perdón? Suma de fuerzas. Bueno, sí, suma de fuerzas, pero... Ok, pero no es la suma de fuerzas... ok, bueno, sí, está bien. Sí, es un caso. Pero ¿qué otros hay por ahí? Por ahí alguien me iba a decir algo más. Tiene que ver con la conservación de energía. Fuerzas es un caso, está bien. Pero digamos otro que se parezca más, cuando hay una ley de conservación. Recuerden que vimos en física 1, cambio de energía mecánica es igual a 0. Y ahora cuando estábamos en la parte de termo, cuando llegamos a calorimetría, ¿se acuerdan? Los famosos calorímetros. ¿Qué dijimos? Que hay un principio de calorimetría que dice que suma de calores es igual a 0. Entonces vean que estas cosas, todo lo mismo, es un sistema aislado. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera ley de Kirchhoff no es otra cosa que la conservación de la carga. Cuando usted dice que la suma de corrientes es igual a 0, lo que está diciendo es que la carga se conserva, que fue algo que habíamos visto cuando comenzamos a ver la ley de Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de Kirchhoff no es una idea nueva,
¿Qué es lo que quiero decir? Sino que Kirchhoff enseguida se dio cuenta que la conservación de la energía, ¿verdad? Lo podía aplicar a el caso de un circuito. Bueno, entonces esa es la primera ley. Vamos a la segunda. Entonces ese puntillo ahí es el nodo, o la unión. Fuerzas también, sí. Fuerzas es un sistema aislado también. Pero no es un principio de conservación, ¿verdad? Pero sí, también cumple con esto, ¿verdad? Es un sistema aislado. El circuito lo suponemos aislado. O sea, no hay pérdida de energía ni nada de eso. Bueno, vamos a la segunda ley de Kirchhoff. Paso a leerla de una vez. La segunda ley de Kirchhoff lo que dice es que la suma de la diferencia de los potenciales alrededor de un bucle, ya les voy a decir qué es eso. Un bucle es como una malla, o sea, una figura cerrada plana, de un bucle completo en un circuito debe ser cero. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff, en términos matemáticos, escribe suma de desde J igual a 1 a M del voltaje de la FEM sumado sobre J menos la sumatoria desde K igual a 1 N de IK RK es igual a 0. Entonces, esa es la segunda ley de Kirchhoff. El Serway la pone mucho más fácil. Pero entonces yo la escribí así, ¿por qué? ¿Para complicarla? No, para decirles que esa suma incluye las caídas de potencial en la FEM y también incluye las caídas de potencial en el resistor. Okay, y esa suma se hace en un bucle cerrado. Bucle cerrado, esa palabra, bucle, B-U-C-L-E, equivale a malla, una malla. En este caso, malla se escribe con doble L, ¿verdad? Ok, un circuito, como ustedes lo quieran ver. Entonces, el Serway la pone así, la pone de una forma súper sencilla. Lo pone así. En el circuito cerrado, que sería lo mismo que el bucle, lo pone como en el límite inferior de la suma. En el circuito cerrado, los delta V tienen que ser 0. Ok, pero ya ustedes saben que estos delta V son dos, ¿verdad? La FEM y quién más. Y los delta V debidos ahí por la ley de Ohm. Entonces, estas son las caídas de potencial en el resistor. Y esta es la caída de potencial en la fuente de poder. ¿Okay? Pues ahí están las dos. Y aquí yo lo puse por separado. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando hablamos de un bucle o de una malla o de un circuito cerrado, nos referimos a esto. Una resistencia, una FEM, otra resistencia, otra FEM, va cerrado. Eso es un bucle. Tiene dos resistencias, tiene dos fuentes de poder. O puede ser que tenga solo una resistencia. Bueno, pero está cerrado. Pues la corriente circula por ahí. O sea, circula a través de todos los dispositivos en el circuito. ¿Esa es una idea nueva de Kirchhoff? No. Nuevamente, no es una idea nueva. Es la conservación de la energía. Es decir, él usó el delta E igual 0, el cambio de la energía mecánica, lo que usamos para resolver problemas de un bloque bajando por un plano inclinado. Y eso, ¿verdad? Él lo usó para aplicarlo a una malla, un circuito que está cerrado. ¿Verdad? Usó el concepto, la idea, para plantear esto. Y funciona. Funciona muy bien, ¿verdad? Entonces, vean que en física son unos pocos principios, ¿verdad? Contados con los dedos de las manos. No son muchos, ¿verdad? Son muy pocos, en realidad muy, muy pocos. Y con esos pocos principios es que se explica una cantidad gigantesca de fenómenos, ¿verdad? Ya sea en calor, ya sea en electricidad, en magnetismo, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo... bueno, me falta una cosa que no les he dicho. Hay un convenio para ponerle el signo a las caídas de potencial en
en el circuito. Vamos a ver eso antes de hacerlo. Este convenio es como el convenio de los torques, ¿verdad? Puede ser que en algún otro libro lo encuentren al revés o explicado de alguna otra forma, pero pues el que yo les voy a dar, si se lo aprenden, así como está, ya no hay problema, ya no se van a confundir a la hora de resolver el problema de esos. Lo que voy a poner aquí es el convenio de signos. Convenio de signos. ¿Okay? Entonces voy a hacer 4 figuras y las vamos a ir explicando. Entonces vamos a tener una resistencia y la corriente viene hacia abajo. ¿Okay? Vamos a tener otra resistencia. Bueno, la misma resistencia, pero la corriente ahora va hacia arriba. Vamos a tener una fuente de FEM. Y vamos a tener otra fuente de FEM de esta manera. Así. Esos son los 4 casos. Aquí hay una resistencia R, una resistencia R, una FEM, una FEM. ¿Ok? Entonces la corriente aquí viene para abajo. Y aquí la corriente viene, bueno, realmente aquí la corriente ni siquiera hay que poner, para que no nos vayamos a confundir. No lo ponemos. Entonces, esos son los 4 convenios. ¿Ok? Entonces, aquí yo necesito recorrer la malla en un sentido. Solo tengo 2 posibilidades, horario o antihorario. Entonces, en el convenio que yo les voy a presentar aquí, les estoy mostrando aquí, yo uso el convenio antihorario. O sea, yo voy a recorrer el circuito así. De esa manera. Si cambia en el sentido, ya no funciona, ¿verdad? O sea, si usted lo decide recorrer en sentido horario, ya tiene que cambiar los signos. Por eso es muy importante que se acostumbre a usar un único convenio, para que no se le vaya a hacer un enredo en los signos a la hora de colocárselos a los delta V, ¿verdad? Entonces, en este convenio que vemos aquí, cuando yo voy con la corriente, el delta V es negativo. Es menos I por R. Pero cuando voy en sentido contrario, ese delta V es positivo, es I por R. Aquí cuando voy de menos a más, la FEM, el delta V es la FEM positiva. Y cuando voy de más a menos, el delta V es la FEM negativa. ¿Ya? Ya con eso, ya entonces podemos resolver algún problema con Kirchhoff. Está bien. ¿Hay alguna pregunta de esto, de los signos, el sentido y todo eso? Entonces, apréndanselos bien, ¿verdad? Vean qué fácil que es. Cuando voy con la corriente, es negativo. Cuando voy en contra de la corriente, es positivo. Cuando voy de menos a más, es positivo. Y cuando paso de más a menos, es negativo. ¿Verdad? Pues con la corriente, es negativo. Pues vamos a hacer un problema. Vamos a hacer un ejemplo, sin números, solamente escribiendo los términos para ver si, para aplicar el convenio de los niños y las 2 leyes de Kirchhoff. Entonces me dan este ejemplo, me dan un circuito
que tiene una resistencia tiene por aquí una FEM, tiene otra resistencia, tiene una resistencia por aquí y tiene pues está la resistencia R1, está la resistencia R2, esta es la resistencia R3. Y aquí esta terminal es BA. Aquí tiene voltaje epsilon 1, aquí tiene epsilon 2. Y me dicen, me dan el sentido de las corrientes. Me dicen que por aquí pasa I1, que para arriba va I2 y que para abajo va I3. Eso me lo dieron en el dibujo. Se lo podrían dar en el dibujo en la pregunta. O igual, no se lo dan. O sea, pudo haber pasado que aquí no le dan eso. Y uno entonces tiene que escribir la primera ley de Kirchhoff. ¿Okay? Entonces, el problema lo que le dice es que halle las tres corrientes. O sea, que halle I1, I2 e I3. Siempre le va a pedir eso primero. O sea, Kirchhoff siempre le pregunta eso. O a menos de que sea un problema, puede pasar que le dé las corrientes ya y le esté pidiendo, por ejemplo, alguna FEM. ¿Okay? Depende de lo que le den, ¿verdad? Pero por lo general el clásico es, le dan la figura y le dicen, averigüe las corrientes. Bueno, entonces aquí en este problema, la primera pregunta que yo me hago es, ¿cuántas mallas o de cuántas mallas se compone el circuito? Aquí hay una vecina que tiene como 20 perros. Entonces, hemos tratado de... La gente se ha quejado, ¿verdad? Pero no se puede hacer nada. Yo no sé cómo hace para mantenerlos. De verdad, tiene como 20 perros. Ok, bueno, eso era un paréntesis. ¿Cuántas mallas tiene ese circuito? 2. 2. Bueno, 3. Tiene 3. La malla 1, la malla 2 y la malla externa cuando yo quito el resistor R2. Entonces tiene 3 mallas. Entonces, en estos problemas de Kirchhoff, el sistema de ecuaciones es determinado. No es como en álgebra que le decían que está indeterminado. ¿Verdad? Aquí siempre vamos a tener al menos una ecuación de sobra. Entonces, si tengo 3 mallas, como en este caso, voy a tener o puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff 3 veces. ¿De acuerdo? Pero realmente, como son 3 incógnitas, solamente necesito las 2 ecuaciones de la segunda ley y la ecuación de la primera ley. O sea, que siempre me van a sobrar ecuaciones, al menos una ecuación, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo trabajar con la malla 1 y la malla 2, o la malla 2 y la malla 3, ¿verdad? La malla externa es la que yo llamé la malla 3. La malla 2 es la de la derecha, con la malla 1 es la de la izquierda. Entonces, yo solamente necesito trabajar con 2. ¿De acuerdo? Yo lo voy a hacer con la malla 1 y la malla 2, pero prueben ustedes después con la malla 1 y la 3, o la 2 y la 3, y les tiene que dar lo mismo. ¿Okay? Pero no tienen que hacerlo con todas las mallas, es a lo que quiero llegar. Entonces, ok, vamos aplicando primera ley. La primera ley decía que la suma de las corrientes es igual a 0. Entonces, el nodo que yo escojo es este. Entonces, vean que en el nodo B, la corriente I1 sale, la corriente I2 entra y la corriente I3 sale. Entonces, aquí el convenio es que si salen son negativos, ¿verdad? Entonces, aquí sería menos I1, menos I3, más I2. Y ahí ya tengo la primera ecuación. Entonces, puedo despejarla y escribirla así. I1, vamos a ver. I1 es igual a
I3 menos I2, menos I1 sería menos I3 más I2. Ahí. Eso está bien. Todo lo que sale, dijimos que es negativo, ¿eh? Entonces I1 sale, I3 sale, I2 entra. Y ahí tengo la primera ecuación. O bien la puedo ver más fácil, ¿no? I2 es igual a I1 más I2. Esa se ve más sencilla, ¿no? Porque cuando I2 entra aquí, una parte es I1 y la otra parte es I3. Bueno, esta es la primera ley. Ya la aplicamos en este lado. Ok, vamos ahora a aplicar la segunda ley. La segunda ley la voy a aplicar en la malla 1. Entonces, en la malla 1 yo veo los elementos que tengo, los dispositivos que tengo. ¿Tengo quién? Tengo la resistencia, entonces tengo potencial y 1 por R1. Tengo la FEM 1, tengo la FEM 1. Yo siempre pongo los términos primero. Y tengo el potencial en R2, entonces aquí sería I2, R2. Y Kirchhoff me dice que si le pongo los signos adecuados, eso me da 0. Ok, entonces vamos viendo los signos. Para ver los signos, yo recorro la malla en sentido antihorario. Entonces, cuando voy para allá, voy con la corriente. Quiere decir que este es negativo. Paso de más a menos, quiere decir que este es negativo. Y aquí voy con la corriente, este es negativo. Y ahí tengo la primera ecuación. Vamos a la malla 2. La malla 2 sería de este lado, ¿verdad? Recorrerla también en sentido antihorario. Entonces vean que para ir, ¿qué hay ahí? ¿Qué dispositivos hay? I2, bueno, la resistencia R2 otra vez, y la caída potencial sería I2 por R2. Luego está la FEM2 y luego está la I3 por R3. Y Kirchhoff dice, si pone los signos correctos, eso es 0. Entonces, I2, vean que voy en sentido contrario, ¿verdad? Esta es positiva. La FEM2 la paso menos a más, es positiva. Y la I3 lo toco de frente, ¿verdad? Entonces esta es positiva. Y ya tengo las tres ecuaciones. Pues ahora tengo un sistema que va a ser I2 igual a I1 más I3. Esa es la primera ecuación. Luego la segunda ecuación, ¿qué va a ser? Menos I1 R1, ¿verdad? Menos I2 R2. Eso es igual a FEM1. Y la 3 sería I2, R2, ¿verdad? Más I3, R3, es igual a menos FEM2. Y ahí tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Por supuesto, no tengo números aquí, ¿verdad? Es decir, lo estoy haciendo algebraico. No vamos a resolver el sistema, ¿verdad? Habría que ponerle valores aquí para hacerlo ya con números, ¿verdad? Pero es decir, vamos a llegar a un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son 3 corrientes. ¿Okay? Y entonces, pues ya ahí viene la parte algebraica de cómo lo hacemos, la parte matemática, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver con la física del problema. Ya ahí, qué sé yo, se puede usar suma y resta, no sé, sustitución, igualación, ¿verdad? Kramer, si quieren, ¿verdad? En este punto, yo les sugiero que hagan el problema a mano, en la medida de lo posible. Y la calculadora la usen como un recurso para comprobar su respuesta. Les digo esto porque ya yo tengo años de estar dando este curso y estos problemas, cuando uno los pone en un examen de desarrollo, plantean todo bien, la parte física todo bien, llegan al sistema de ecuaciones y entonces ahí agarran la calculadora y meten los números, ¿verdad? Y resulta que esas calculadoras tienen un algoritmo que hay que saberlo bien a la hora de meter los números, ¿verdad? No sé las más nuevas y será más fácil, pero alguna vez yo usé una y el algoritmo había que cambiar el signo, no sé qué, en la matriz, porque esas calculadoras usan el algoritmo de la matriz escalonada, ¿verdad? El método de, ¿cómo se llamaba? El método para reducir la matriz, que era el método de Gauss-Jordan, ¿verdad? Para encontrar las
incógnitas escalonando la matriz, ¿verdad? La diagonal. Bueno, entonces usan un método de esos y hay que algunas veces cambiar los signos. Por lo menos en las calculadoras que yo usé en algún momento. No sé ahora. La cosa es que se equivocan y resulta que le da otra cosa. Y entonces, como hay procedimiento, pierden parte del puntaje por la parte matemática, que tal vez es la parte más, digamos, más sencilla. Entonces, ahora que estamos en esta modalidad de marque con X, igual, es decir, no se confíe de la calculadora, ¿verdad? Si tiene que resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, mejor hágalo a mano. Y después se lo mete a la calculadora a ver si es cierto que le da lo mismo que usted obtuvo. Bueno, entonces, ese es el método, digo, la ley de Kirchhoff, ¿verdad? La ley de Kirchhoff. Igual, también, una vez que usted calcula las corrientes, le podrían decir ahora que calcule la potencia generada en una FEM. Por ejemplo, aquí le podrían decir, ¿cuál es la potencia generada por la FEM E1? Pues la potencia generada por la FEM E1, recuerden que las potencias generadas son I por delta 1, en este caso I por FEM. Y por FEM1. Entonces, el FEM1 o la FEM1 tienen valor, ¿verdad? 20 voltios, 15 voltios. Y la I, ¿cuál corriente pasa por aquí? I1. Entonces, aquí sería la I1. Okay, entonces ya la tienen, porque ya se resolvió el sistema de ecuaciones. Es lo primero que uno calcula, ¿verdad? Entonces ya puede calcular la potencia generada en la FEM1 o en la FEM2. ¿Ok? Le podrían pedir las potencias disipadas. Las potencias disipadas son en los resistores. Entonces, en los resistores, la fórmula que yo uso es I cuadrado por R. Entonces, qué sé yo, necesito, si me dicen que calcule la potencia disipada en el resistor R2, pues yo necesito el I2, ¿verdad? Elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por su correspondiente resistencia, que es R2. ¿Sí? Entonces, ahí viene la cosa. Cuando resolvemos el sistema, aunque nos den los signos, los sentidos, ¿no?, de las corrientes en la figura, es posible que las corrientes aún así le den negativas. ¿Eso quiere decir que está malo? No, está bien. Lo que interesa es la magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que usted calcule una corriente y le da menos 3.2 amperios. Si todo está bien, o sea, si el convenio de signos usted lo usó bien, y si las leyes de Kirchhoff las usó bien, quiere decir que si le da menos 3.2 esta corriente, le decimos que es I1, ¿verdad? En esta figura, le dice que es menos 3.2, ¿qué le está diciendo realmente? El problema que le está diciendo, que realmente la corriente no circula hacia abajo, sino que realmente está circulando hacia arriba, o bien en sentido horario. Entonces tengan cuidado con esa notación, porque algunas veces usan la notación de horario y antihorario para cuando la corriente está circulando o recorriendo un circuito. Entonces, en este caso, esta corriente I1, ¿qué estaría haciendo? Está recorriendo el circuito, ¿en qué sentido? En sentido antihorario. ¿Lo ven? Ya viene así. ¿De acuerdo? Si a mí me dio negativo, y estoy seguro que la respuesta es correcta, ¿verdad? Ya lo comprobé, quiere decir que realmente la corriente la corriente circula en sentido horario. Es decir, más bien está haciendo esto. Entonces, hay preguntas por ahí que en la plataforma que son de esto. O sea, cuando usted calcula la corriente, resulta que le dio negativo. Entonces, en las preguntas que le hacen, A, B, C, D, le dice, la magnitud de la corriente es, y circula en sentido tal. Entonces le pone las opciones, ¿verdad? 3.2 horario, 3.2 antihorario, 6.1 horario, ¿verdad? Y entonces ahí es donde usted tiene que estar listo primero que todo, estar seguro de que la magnitud la calculó bien. Y de acuerdo con el signo, si aquí le da positivo, si por ejemplo este 3.2 le da positivo, con esta figura, quiere decir que el sentido de la corriente está bien escogido, está bien puesto en la figura. ¿Ok? Porque le está dando positivo. Dudas de esta parte. No sé si lo estoy más bien enredando esto. Claro. Sí. Ok.
Bueno, entonces esto sería la ley de Ohm. Digo, la ley de Ohm. La ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff. En la clase que nos queda por ahí pendiente, vamos a hacer un problema numérico, ¿verdad? Para, digamos que, volver a retomar esto, ¿verdad? Pero es muy importante que trabaje únicamente con un convenio. Ya sea este que les di aquí, o su propio convenio del libro donde usted está estudiando, pero que no se le vaya a confundir, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a ver ahora, jóvenes, el último tema del curso de Física General 2, que es los circuitos RC. Es decir, los circuitos que están compuestos de una fuente, un capacitor y una resistencia. Lo que nos interesa es cómo se carga el capacitor cuando la corriente comienza a circular por el circuito. Bueno, esto que vamos a ver son los circuitos RC, o también le llaman carga y descarga de un capacitor. Y en Server lo tiene como circuitos RC. Bueno, entonces, en los circuitos RC, a mí me interesan, digamos que, dos casos. Son la carga y la descarga del capacitor. Entonces ya sabemos que los capacitores son dispositivos que almacenan carga y por tanto energía potencial eléctrica, ¿verdad? Pero ellos también se pueden, no solo se cargan, sino que también se descargan, ¿verdad? Es decir, cuando usted tiene un circuito, tiene un interruptor y lo cierra, la corriente comienza a circular, a pasar, ¿verdad? Por los diferentes dispositivos, y cuando pasa por el capacitor lo carga. El proceso de carga es muy rápido, ¿verdad? Es prácticamente instantáneo, al igual que el proceso de descarga. Si usted abre el interruptor nuevamente, o en el caso del laboratorio, va con un alambrillo y toca el capacitor, enseguida lo descarga, ¿verdad? También el proceso de descarga es muy rápido. Bien, entonces ahí en el libro le hacen toda una deducción matemática de dónde salen las ecuaciones, que al final lo que nos interesa es pues, realmente poderlas aplicar. Entonces yo esa parte matemática la voy a obviar, se la voy a dejar a ustedes para que ustedes la vean ahí, pero no creo que el libro, perdón, no creo que hayan preguntas en la plataforma de la parte matemática, ¿verdad? Más bien, las que he visto son preguntas de cómo usar las ecuaciones que vamos a escribir ahora. Entonces, vamos al caso de la carga. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, resulta que en ambos casos, antes de ponerlas, la carga y la corriente, cuando yo tengo un circuito sencillo en serie, donde tengo una resistencia, un capacitor y la fuente, en un caso así, que es el más sencillo de todos, la carga se vuelve una función del tiempo. Y la corriente también. O sea que no, conforme el capacitor se va cargando, esa carga va variando en el tiempo hasta que el capacitor alcanza el tope máximo y ya quedó cargado. Y cuando usted lo descarga, igual, la carga comienza a fluctuar, se vuelve una función del tiempo hasta que se descarga completamente. ¿Okay? Entonces, las ecuaciones que voy a poner ahora para carga son las siguientes. La carga U de T es igual a Q máxima multiplicada, perdón, aquí va primero, pongamos mejor la capacitancia, L, por 1 menos E a la menos T sobre tau, y esto es igual a la carga máxima por 1 menos E a la menos T sobre tau. Esa es la carga. Ese símbolo que estoy poniendo ahí, esa letra griega que ya ustedes la conocen, es la que hemos venido usando para torque. Bueno, eso aquí no es torque. Eso se llama una constante de tiempo del capacitor. Y es igual a R por C. Entonces vean que las unidades de tau, de la constante de tiempo del capacitor, son unidades de resistencia, ohmios, por unidades de capacitancia, faradios. Un ohmio por un faradio le tiene que dar segundos. ¿Sí?
Y esta Q máxima es la carga, el tope, digamos, el valor máximo que alcanzó el capacitor en el momento en que está completamente cargado. Y lo que está dentro del paréntesis es 1 menos E a la menos T sobre tau. Vean que el exponente es arriba menos T y abajo es tau. Entonces vean que ese exponente es adimensional, ¿verdad? El tiempo está en segundos y el tau está en segundos. ¿Ok? Y tiene un negativo. Okay, entonces cuando se carga, hace algo así. Es una función así que se vuelve asintótica con el eje Y. Esa es la carga, ¿verdad? En función del tiempo. Y cuando se descarga y la corriente, es así. En el proceso de carga es así. Sale de un valor inicial y viene y cae. Porque vean que el capacitor se va cargando y la corriente tiene que ir pasando, ¿verdad? Para que ese capacitor se cargue. Bien. Y la corriente, voy a tener que ponerlo aquí en descarga, la corriente en carga I de T es derive la carga con respecto al tiempo. O sea, derive esta fórmula con respecto al tiempo, que ya también el libro se la da. El libro le dice que la carga es la F entre R por E a la menos T sobre tau. Esa es la corriente en función del tiempo. Entonces, de aquí, ¿qué hay que saber en el proceso de carga? Esta fórmula de corriente y esta para la carga. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora con el caso de la descarga. En la descarga ya tenemos el capacitor cargado y se abre el interruptor, o se toca el capacitor. En el circuito se toca, se hace una tierra para que la corriente, para que se descargue. En el proceso de descarga, la Q de T también varía con el tiempo. Y ahora es la Q inicial, la carga inicial que tiene, ¿verdad? Y multiplicado por E a la menos T sobre tau. Y la corriente otra vez derive la carga respecto al tiempo. Lo que le va a quedar entonces es menos QI entre tau por E a la menos T sobre tau. Entonces, estas son las ecuaciones para descarga. Y estas son las ecuaciones para carga, la 1 y la 2. Vean que todas tienen la función exponencial, ¿verdad? La función exponencial, por las propiedades matemáticas que ella tiene, crece muy rápido, ¿verdad? Converge muy rápido. Entonces, es idónea, ¿verdad? Para estudiar diferentes fenómenos en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, en biología la utilizan mucho para estudiar poblaciones de bacterias, ¿verdad? Las bacterias se multiplican de una manera exponencial, por eso lo dicen, ¿verdad? De esa manera, porque se refieren a que la función, la E a la menos X, describe perfectamente el comportamiento de una población bacteriana, ¿verdad? Es decir, se multiplica en cuestión de nada, hay una cantidad gigantesca, ¿verdad? No sé en el caso de los virus, con esto que estamos ahora de moda, con esto, ¿verdad? No sé cómo será. Pero los circuitos también, dado que el capacitor se carga muy rápido o se descarga muy rápido, una función idónea para representar ese comportamiento es la función exponencial, ¿verdad? Entonces, por eso es que aparece esa función ahí. Bueno, entonces, este es un tema que faltaba de ver, que es la carga y la descarga de los capacitores. Como les dije al principio, el plan mío la próxima semana es coger estas 2 horas que tenemos, ¿verdad? Esta clase, para hacer problemas de los 2 capítulos, ¿verdad? El de corriente y este que vimos hoy, ¿verdad? Recuerden que los 2 quizzes que faltan están separados por una semana, ¿verdad? El siguiente quiz es el 22, el domingo, y el siguiente es dentro de 7 días, ¿verdad? Que sería 29 de noviembre. Y después de eso viene la semana de reposiciones, ¿verdad? Que todas las reposiciones se dejaron para el final del semestre. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?
Todo en orden. Todo en orden. Ok, está bien. Entonces, pues quedaríamos aquí y entonces nos veríamos, bueno, el miércoles. Ustedes saben que yo hago 2 horas de consulta siempre de 8 a 10 de la mañana, y si no, sería el otro lunes que nos veamos para una clase sincrónica de este material. Ahora, otra cosa. Los lunes, por alguna razón, siempre pasa algo. Una semana se me descompuso la computadora, otras que no hay internet, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que pase, lo que haría es que yo hago la clase asincrónica y se las subo a la plataforma. Pero si no, nos veníamos de hoy en 8 todavía para entonces hacer ese repaso. Bueno, jóvenes, entonces quedamos por aquí hasta en este momento. Hasta luego, entonces. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Diga. Gracias, profe. Una consulta ahí, fuera de materia. Es que yo le había hecho a usted un comentario respecto a una de las opciones del quiz que me salió. Mi pregunta es, ¿eso usted lo arregla ya después, al final del curso, o cómo lo maneja? Es que no me ¿Cuál es quedó el nombre claro. suyo, perdón? Diego Alfaro. Y usted me mandó una apelación. Ajá, y ya la habíamos resuelto. De hecho, usted me puso que sí tenía razón y demás. Ya, bueno, A yo eso. ayer, Diego, yo ayer en la tarde me metí al informe del calificador y hice una serie de correcciones. Ok, voy a revisar porque yo no he chequeado eso. Sí, si quiere se queda un momentito en línea antes de que yo cancele el Zoom y voy a ir a revisar mi bitácora a ver si usted está ahí. ¿Qué le parece? Ok, perfecto, me espero. Está bien, ya vengo entonces. A los demás, hasta luego, ya vengo entonces. Ok. Profe, ya me sale la corrección hecha. Ok, está bien, sí, porque le iba a decir que yo lo tengo aquí anotado en la prueba 5, usted me dijo de la prueba 17. Correcto. Sí, yo se la corregí ayer, yo le di el punto. Ok, ya están. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, hasta luego. Nos vemos.